Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas están huyendo de El Salvador. El Salvador era como una persona apaleada todo el tiempo, que cuando alguien le tiró un trozo de pan, le dijo, bueno, me diste algo, podés seguirme apaleando de otras formas como querrás, porque al menos me diste algo. Mi nombre es Carlos Cartagena, pues todos me conocen como Charlie. No vamos a caminar, dame el DUI. Ya, se le comenzó a retener a la gente eso. ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la NEP. Bueno, es posible, pero ellos son la gremial más grande del país. Entonces, en esa... Ni siquiera son una gremial, son una federación de gremiales. Bueno. Y pensamos en ese momento con Jorge Simán, el cofundador del Faro. Es más, creo que la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo. Mira, nosotros estamos esperando, hemos hecho todo lo posible para obtener del régimen alguna garantía de que podemos entrar, aunque sea porque estén hartos de nosotros. Ahí está todo. El Faro dice que quiere volver con garantías, pero el pueblo también pide garantías. Garantías de que no vuelvan las maras, garantías de que no vuelvan las extorsiones, garantías de que sus hijos no sean reclutados. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Óscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro, ha manifestado en medios internacionales que desean regresar a El Salvador, pero sostiene que solo lo harían con garantías de no ser detenidos ni enviados al SECOT. Óscar, muy bienvenido al programa. Pablo, un gusto acompañarte como siempre. Porque te tuviste que exiliar en México justamente por la persecución del régimen de Bukele. ¿Cómo ha sido para ti, Óscar, vivir y tener que cubrir a tu país desde el exilio? Mira, llevamos en plural porque somos varios de la redacción. Básicamente toda la redacción estamos exiliados entre Guatemala y México. Hemos tenido que salir porque había órdenes de captura. Logramos descubrir que cuando publicamos entrevistas en video con dos líderes pandilleros que fueron socios de Bukele durante 8 años en su construcción del poder, hablo de líderes asesinos. Mi nombre es Carlos Cartagena, pues todos me conocen como Charlie. No vamos a caminar, dame el DUI. Ya, se le comenzó a retener a la gente eso. El jefe de redacción de El Faro salió desde el extranjero a decir que no puede volver a El Salvador sin garantías. Dijo que teme ser capturado, que la fiscalía es una farsa, que el fiscal responde a Bukele y que ellos seguirán publicando investigaciones sobre torturas, cárceles y abusos del régimen de excepción. Y ahí está la escena perfecta. El periodista perseguido, el medio valiente, el gobierno oscuro, el país supuestamente perdido en una dictadura. Pero hay una pregunta que rompe todo ese cuento desde el primer segundo. ¿Por qué algunos medios sufren tanto con el nuevo El Salvador, mientras millones de salvadoreños por fin pueden caminar sin pagar renta, sin pedir permiso a la MS-13, sin cruzar calles con miedo al barrio 18 y sin esconder a sus hijos antes de que caiga la noche? Porque aquí no estamos hablando solo de periodismo, estamos hablando de poder, de dinero, de influencia extranjera y sobre todo de una batalla para decidir quién cuenta la historia de nuestro país, El Salvador. El pueblo que vive ahí o las oficinas que firman los cheques desde ONGs en el exterior. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Y pensamos en ese momento con Jorge Simán, el cofundador del Faro. El Faro nació en 1998 bajo trípode SADCB, fundado por Carlos Dada y Jorge Simán. Durante años, el propio medio ha reconocido cooperación internacional y apoyo de fundaciones extranjeras. En ese ecosistema aparecen nombres como Open Society Foundations, vinculada a George Soros, además de organizaciones internacionales dedicadas al financiamiento de medios y proyectos de derechos humanos. Y aquí viene el incómodo. Cuando un medio recibe buena parte de su oxígeno económico desde afuera, uno tiene derecho a preguntar, ¿independiente de quién?
Porque puede ser independiente del gobierno salvadoreño, sí, pero no necesariamente independientemente de las agendas de quienes pagan. Y ese es el punto que nunca quieren discutir. Ellos dicen prensa libre. Muy bien. ¿Pero libre de qué? ¿Y amarrada a quién? Porque una cosa es investigar al poder y otra muy distinta es convertirse en una herramienta permanente para atacar a un país que cada vez que ese país toma decisiones no les gusta al club de las ONGs internacionales. Open Society Foundations ha financiado proyectos de sociedad civil, medios, derechos humanos y Estado de Derecho en distintas partes del mundo, incluyendo América Latina. También existen registros de apoyo a fondos de inversión para medios como el Media Development Investment Fund, conocido como MDIF. Ese fondo ha incluido a El Faro dentro de su portafolio de medios. O sea, cuando el dinero directo se vuelve incómodo, aparece la ruta elegante. Ya no se ven tan simple, ya no se dice Soros paga este reportaje. Ahora pasan por fondos, programas de cooperación, becas, portafolios, apoyo técnico, fortalecimiento institucional. Puro nombre bonito, pero el resultado político es el mismo. Una red de medios y ONGs hablando entre ellos, citándose entre ellos y premiándose entre ellos y sobre todo empujando la misma idea en inglés y en español. Que El Salvador se volvió una dictadura porque decidió encerrar a los criminales que tenían de rodillas al pueblo. Y aquí hay que decirlo claro. Durante años las pandillas torturaron al país completo. Torturaron a la señora que vendía pupusas y tenía que pagar la renta. Torturaban al joven que no podía cruzar de la colonia a la otra. Torturaron a las madres que recibían llamadas con amenazas. Torturaron a familias enteras que encontraron a sus hijos en bolsas negras. ¿Dónde estaba esa indignación mundial cuando las maras mandaban más que el Estado? Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo régimen de excepción. El gobierno reporta decenas de miles de capturas vinculadas a estructuras criminales. También se registra una caída histórica de los homicidios. Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene niveles de aprobación muy altos en encuestas nacionales e internacionales. Ahí está la contradicción central. Los organismos internacionales hablan de derechos, pero el pueblo habla de vida, y la vida pesa. Porque para una madre salvadoreña el debate no empieza en Washington. Empieza cuando su hijo regresa vivo a casa. Empieza cuando puede abrir su negocio sin que llegue un pandillero a cobrarle. Empieza cuando una colonia que antes era territorio prohibido vuelve a tener niños jugando en la cancha. Eso no es propaganda. Eso es experiencia diaria. Y por eso el relato del Faro y sus aliados choca contra una pared. La realidad de la gente común. Los enemigos del pueblo para Bukele somos todas aquellas personas que desde nuestra trinchera, la mía del periodismo, hemos criticado su gestión. Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas están huyendo de El Salvador ante la represión del gobierno de Bukele. También existen organizaciones como Cristosal y WOLA, que han documentado abusos, denunciado el régimen de excepción y recibido financiamiento internacional en distintos momentos. Para poder adoptar el modelo actual, el presidente Bukele en marzo del 2022 decretó un estado de emergencia o un estado de excepción. WOLA, desde Washington, ha sido una de las voces más activas contra las políticas de seguridad de Bukele. Cristosal, por su parte, ha tenido un papel fuerte en denuncias de derechos humanos y en reportes sobre cárceles. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, empezamos a torturar y empezamos a hacer que la gente muera de hambre. ¿Lo hacemos con el violador sexual y el pandillero? ¿Lo hacemos con el que se robó una gallina también? Y aquí se arma el círculo perfecto. Las ONGs financiadas desde afuera producen el informe. El medio financiado desde afuera lo convierte en escándalo. Las organizaciones en Washington lo usan para presionar a los congresos de Estados Unidos. Y luego todos dicen, miren, ahí hay preocupación internacional. No. Muchas veces lo que hay es una misma red hablando con su propio eco. Esto no significa que no existen errores, abusos o casos que deban revisarse.
Claro que todo Estado debe responder por sus actos. Claro que un inocente preso es una tragedia. Claro que la justicia debe de mejorar, documentar, corregir y castigar los excesos. Pero una cosa es exigir justicia y otra cosa es usar los errores para desmontar completo el modelo que le devolvió la paz a millones, porque eso es lo que no dicen. No están pidiendo solo correcciones, están empujando la idea de que el régimen de excepción debe caer, aunque eso abra la puerta al viejo miedo. Es más, creo que la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo. En 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley de agentes extranjeros que obliga a registrar organizaciones financiadas desde el exterior y aplica un impuesto del 30% a ciertos fondos extranjeros. El gobierno la presenta como una medida de transparencia. Sus críticos la presentan como un ataque a la sociedad civil y a medios independientes. Pero seamos honestos, si estos medios y ONGs viven pidiendo transparencia al Estado, entonces también deben aceptar transparencia sobre su propio dinero. ¿Quién paga? ¿Cuánto les pagan? ¿Para qué paga? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué agenda? ¿Con qué prioridades? Eso no es censura, eso es claridad. Porque el pueblo también tiene derecho a saber si el reportaje que está leyendo nace de una preocupación local o de una estrategia pagada desde afuera. Y sí, que publiquen, que critiquen, que investiguen y que hablen, pero que lo hagan con el cheque sobre la mesa, porque la libertad de expresión no puede convertirse en licencia para esconder intereses. El Salvador también enfrenta el reto de fortalecer sus instituciones. La seguridad redujo la violencia, pero la justicia debe ser capaz de distinguir culpables de inocentes, procesar casos con orden, evitar abusos y sostener resultados sin depender eternamente de medidas extraordinarias. Exacto. Defender la seguridad no significa apagar la conciencia. Un país serio no solo encierra criminales, también protege inocentes, también revisa expedientes y también corrige errores. También construye justicia fuerte, limpia y rápida. Pero eso lo debe hacer El Salvador desde su propia realidad, no bajo el chantaje internacional. Porque los mismos que hoy se rasgan las camisas por el Estado de Derecho, guardaron demasiado silencio cuando el Estado ni siquiera podía entrar a las colonias tomadas por pandillas. Y eso que ahí está el problema real. La doctrina social de la Iglesia habla del bien común, y el bien común empieza por proteger la vida del inocente. La paz no es un lujo, la seguridad no es un capricho autoritario para una familia humilde. La seguridad es poder dormir sin miedo, es poder trabajar y es poder caminar, es poder vivir. Y cuando un gobierno logra eso, claro que debe ser vigilado, pero no saboteado. Mira, nosotros estamos esperando, hemos hecho todo lo posible para obtener del régimen alguna garantía de que podemos entrar, aunque sea porque estén hartos de nosotros. Hemos hecho peticiones a la Fiscalía de qué estamos acusados nuevamente, aunque nosotros descubrimos los planes de inteligencia policial. La última intervención por Nelson Rauda de El Faro. ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ley. Bueno, es posible, pero ellos son la gremial más grande del país. Entonces, en esa... Ni siquiera son una gremial, son una federación de gremiales. Bueno. Esta persona, quien es familiar de quien fundó tu periódico, y tú lo sabes, Simán, ¿o no? De hecho, cuando ustedes publicaron una nota de FUSAID donde está el hermano de Simán, tuvieron que bajarla y pedir disculpas. El debate real no es si debe existir prensa crítica, debe existir. El debate es si una red de medios, ONGs y centros de presión internacional puede presentarse como voz neutral del pueblo, mientras depende de financiamiento extranjero y empuja una lectura política contra un gobierno respaldado por una mayoría amplia. Ahí está todo. El Faro dice que quiere volver con garantías, pero el pueblo también pide garantías. Garantías de que no vuelvan las maras. Garantías de que no vuelvan las extorsiones, garantías de que sus hijos no sean reclutados. El país que ellos dicen no reconocer cambió, sí, pero no cambió porque despertó en dictadura, cambió porque dejó de vivir de rodillas. Y eso es lo que más les duele a sus amigos y a ustedes. Les duele que El Salvador ya no sea solo material para crónicas tristes, premios internacionales y documentales sobre violencia. Entonces la democracia en El Salvador fue tan precaria que la gente pensó que era el momento de darle todo, absolutamente todo el poder a un señor. Yo
Suelo mencionar una metáfora que quizá es muy barata. El Salvador era como una persona apaleada todo el tiempo, que cuando alguien le tiró un trozo de pan, le dijo, bueno, me diste algo, podés seguirme apaleando de otras formas como querrás, porque al menos me diste algo. ¿Les duele que un pueblo pequeño haya desafiado el manual de las ONGs y haya dicho, primero la vida, primero la paz, primero la gente honrada? La farsa no está en que un país se defienda. La farsa está en quienes necesitan que El Salvador fracase para que su negocio siga teniendo sentido. Porque mientras algunos buscan cámaras en el extranjero para denunciar al país, las mamás de El Salvador siguen dando gracias a Dios porque sus hijos regresan vivos a casa, y frente a esa verdad humana no hay fundación, tampoco hay portada, mucho menos reportajes premiados. No hay narrativas globalistas que puedan más. La pluma corporativa se dobla ante la paz del inocente. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte y activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.